Bien, ¿me confirman si se ve el PPT, por favor? Bueno, sí, así se ve, profesora. Muchas gracias. Bien, ¿qué vamos a estudiar hoy? Tenemos, pues, factores de transformación del relieve, estructura y dinámica de la geósfera, fuerzas geológicas internas, deriva continental, tectónica de placas y vulcanismo. Y finalmente hablaremos de los desastres de origen sísmico y su impacto socioeconómico, ¿no? Interesante, hoy vamos a hablar entonces de esas fuerzas que a veces también le tememos, ¿no? Como son los sismos. Antes de hablar entonces de la geodinámica interna, hagamos un repaso, ¿no? Un repaso un poco para recordar cómo se estructura y se compone la geósfera, ¿no? ¿Qué entendemos por geósfera en primer lugar? ¿No? Obviamente estamos hablando de la parte interna y sólida de la Tierra, aunque esta palabra de sólida, sí, es relativa en sentido que hay partes en donde la roca se encuentra en estado líquido, ¿no? O fluido, ¿sí? Entonces, como en el núcleo externo, ¿no? O fluido, ¿no? Como en la astenosfera, ¿sí? Eh, y básicamente, pues, es un compuesto de rocas, ¿no? Las rocas, a su vez, son compuestos minerales, ¿no? Eh, entonces, las rocas en estado sólido, en estado fluido, en estado magmático, ¿sí? Se encuentran ahí, obviamente, sólidas en, en esta, digamos, estructura que es la Tierra, ¿no? Eh, Tiene aproximadamente 6.370 kilómetros de radio. En esta geósfera encontramos tres capas. La capa superficial, que es la corteza, ¿sí? Que viene a ser solo el 1%, imagínense, como una cascarita. Imagínense un melón, ¿no? La parte del centro, que es la de las pepitas, ¿no? Las semillas, el gran cuerpo, ¿sí? El gran cuerpo y la cascarita, el solo 1%, ¿sí? Entonces, de nuestra geósfera. La mayor parte de la geósfera lo constituye esta de aquí, ¿no es cierto? Como les decía, la- el cuerpo. Y el 80% es el manto. Y luego el resto viene a ser, ¿qué cosa es? El núcleo. La corteza, ¿sí? Eh, que es la capa superficial, a su vez se divide en dos. La parte continental, que es sial, ¿no? Silicio y aluminio, y debajo del océano, la parte con minerales más pesados, el cima, ¿no? Acá, sobre el cual, espérense, descansa el sial, ¿no? Esta es la parte que básicamente constituye el fondo oceánico. El fondo oceánico está, pues, compuesto de esta capa, que es el cima, y el sial descansa sobre el cima, ¿ya? En el manto tenemos también dos capas, el manto superior y el manto inferior. El manto superior, llamado astenosfera, algunos le dicen astenósfera, ¿sí? Es donde la roca se encuentra en estado magmático, ¿no? Fluido magmático, ¿sí? Vamos a explicar luego la geodinámica que se produce aquí. Y luego el sólido, la parte sólida, que es el manto inferior o mesosfera.
como ustedes observan, hay algo interesante, donde la temperatura, conforme vamos acercándonos al centro de la Tierra, pues, aumenta, ¿no? Ya entonces la parte central viene a ser el núcleo. Este núcleo se divide en dos, el núcleo externo líquido, justamente lo que yo les decía, ¿no? Con temperaturas que varían de 3000 a 4500, y el núcleo interno que es sólido. A pesar de las altas temperaturas, donde llegan 6000, el núcleo es sólido, caliente, pero sólido. Y obviamente es por el peso que soporta, ¿no?, de todas las masas rocosas que se encuentran encima de él. Entonces, a pesar, repito, de las altas temperaturas, pues, repito, es sólido, ¿no? Ustedes verán estos nombres: discontinuidad, discontinuidad. ¿Qué son las discontinuidades? Aunque no es tema, pero como está en el esquema, no quiero dejarlo pasar, ¿no? Son discontinuidades sísmicas, ¿no? A través del comportamiento de las ondas sísmicas en sus registros, se ha podido identificar que éstas se refractan. Sí, se refractan. O sea, pero ¿cómo saben que es sólido? ¿Cómo saben que es líquido, no? Entonces, estas capas han sido descubiertas, bueno, no tanto descubiertas, sino estudiadas, y el estudio aterriza a una conclusión, un estudio investigativo, que entonces, gracias a estas discontinuidades, pues se ha podido identificar justamente estas capas, ¿no? Estas discontinuidades son las discontinuidades, repito, sísmicas. Muy bien, dada esta introducción, vamos a ir ya a, perdón, a los factores de transformación del relieve. Justamente nosotros hoy vamos a estudiar solo la geodinámica interna, ¿sí? Pero en la transformación del relieve actúan procesos geológicos internos y externos, ¿sí?, que han ido transformando el relieve. Entonces, en estas 2 semanas, ¿no? En estas dos, la semana 3, la clase número 3 y la clase número 4, pues vamos a estudiar toda esta, digamos, proceso geológico en las que intervienen factores internos y externos. Los internos son, digamos, producto de las fuerzas endógenas, mientras que los externos son producto de las fuerzas exógenas. Y ahora sí vamos entonces al plato de fondo, que es la geodinámica interna. Quiero que observen detenidamente esos gráficos. Bien, entonces nos podemos dar cuenta que son dos los mecanismos que representan a la geodinámica interna de la Tierra: el diastrofismo y el vulcanismo, ¿sí? El diastrofismo, representado por los movimientos epirogénicos y orogénicos, mientras que el vulcanismo, representado por el magmatismo extrusivo y el magmatismo intrusivo. ¿De qué trata cada uno de ellos? Lo vamos a estudiar a continuación. Y vamos a empezar por el diastrofismo. ¿Qué se entiende por diastrofismo? Un movimiento diastrófico, ¿sí? ¿Qué es un movimiento diastrófico? El diastrofismo son procesos
dice que afectan a los niveles externos de la corteza, ¿no? Acuérdense que hemos estudiado que la corteza se divide en dos capas, ciliar y cima, ¿no? Entonces, en esa parte externa, o sea, en la parte del cima y del ciliar, tanto en el fondo oceánico como en la parte continental, ocurren procesos, ¿no? Estos procesos que afectan, ¿cómo afectan a la corteza? La desplazan, la deforman, la dislocan, clac, ¿sí? Se rompe, se forma una falla, la dislocan, ¿sí? La deforman, ¿sí? La desplazan. Entonces, los movimientos diastróficos producen grandes cambios en la corteza, ¿no? Al momento en que la desplazan, la deforman o la dislocan. Este diastrofismo se manifiesta a través de dos mecanismos, la epirogénesis y la orogénesis, o también llamado movimientos epirogénicos y orogénicos. Los movimientos epirogénicos, ¿sí? Los movimientos epirogénicos son movimientos verticales, ¿sí? De ascenso y descenso de la corteza. Movimientos verticales, ¿sí? Movimientos verticales de ascenso o puede ser de descenso. Estos movimientos verticales, ¿sí? Básicamente afectan a grandes superficies como los continentes. Y algo muy, digamos, particular de estos movimientos es que son muy lentos. Tan lentos, imagínense, tan lentos que, a ver, no les voy a decir, sino les voy a preguntar, ¿sí? Una evidencia de un movimiento epirogénico es un tablazo. Y como les decía, continentes, ¿no? En los continentes, en el centro de los continentes, existen lo que se conoce como escudos, enormes plataformas. Entonces, estos básicamente se han formado por ascensos, ¿sí? Movimiento de ascenso. Pero ¿qué tan lento es? Nosotros tenemos un tablazo muy conocido en el Perú, que es el tablazo de Ica, no órganos, ya vamos el que ahorita está todavía activo, que es el más joven de todos, que es el tablazo de Ica. Los tablazos, para que entiendan, si esto es el mar y esto es la costa, era así. Los tablazos son antiguas terrazas marinas que se han ido levantando y por lo tanto la costa se levanta. La costa se levanta y el mar retrocede, ¿correcto? ¿A razón de cuántos centímetros, cuánto se demora, por ejemplo, en ascender 5 centímetros el tablazo de Ica? Solo 5 centímetros. ¿Cuántos años creen que se demora en elevarse 5 centímetros el gran tablazo de Ica? Supongamos que este es el tablazo de Ica, y es, digamos, un proceso que se sigue produciendo, ¿no? En la zona del departamento de Ica.
5 centímetros cada cuánto. A ver, díganme una cifra ahí en el, en el chat. Que ustedes crean, ¿sí? Que se demora. ¿Cuánto se demora en ascender 5 centímetros? Vamos, vamos. Coloquen en el chat. 5 años, 10 años, 50 años, 1000 años, 500 años, no sé. ¿Cuánto creen que se demora en ascender 5 centímetros? Creo que hoy día están durmiendo todos, ¿ah? Sábado, pues, ¿no? 1000 años. A ver, 5 centímetros. Nadie más se anima. Bueno, los movimientos pirogénicos son tan lentos y también sostenidos. O sea, mantienen la misma velocidad, ¿sí? Mantienen la misma velocidad. Entonces, en este caso, es no de 1000, pero sí de 100 años, ¿no? 5 centímetros, 100 años, ¿no? Entonces, casi nada, ¿no? Por eso es que estos movimientos no pueden ser percibidos por el ser humano, ¿sí? No son percibidos por el ser humano, ¿ya? Entonces solamente podemos verlos en sus resultados, ¿sí? En sus resultados. Muy bien, no nos olvidemos entonces que afectan a grandes áreas como continentes, escudos y tablas. Básicamente se evidencia en el retroceso y avance del mar en las costas, ¿no? Cuando se forman justamente los tablazos. Estos movimientos se sustentan en una teoría que es la teoría de la isostasia. Isostasia significa equilibrio y es la condición de equilibrio en la corteza. La corteza que da origen a eh, estos movimientos pirogénicos. Da origen cuando se rompe ese equilibrio justamente. Entonces la pérdida de ese equilibrio da origen a estos tipos de movimientos, ¿ya? ¿Quiénes intervienen desestabilizando todo? El hombre, los agentes endógenos, los agentes exógenos, los ríos, las olas del mar, ¿sí? Entonces las lluvias, etcétera. Entonces, los tantos fenómenos naturales exógenos como el hombre provocan desequilibrio. Ya está la misma geodinámica interna a través de la orogénesis, que ahorita vamos a estudiar, también provoca desequilibrios. Entonces, en la búsqueda del equilibrio perdido, la corteza, en buscando ese equilibrio perdido debido a estos agentes, es que se mueve nuevamente con el objetivo de recuperar ese equilibrio perdido. ¿Me entiende? Entonces, cuando por la orogénesis se pliega y se deforma y se forma una cordillera, correcto, ya a un relieve que era así, ya se deformó, ¿no? Al deformarse por orogénesis, la, la cordillera se forma, entonces por isostasia tiene que tener la misma forma y también la corteza empuja el manto hacia abajo. Por eso se puede entender por qué la corteza
tiene mucho espesor en la zona de las cordilleras. A mayor altitud, mayor profundidad. Como repito, en búsqueda de equilibrio, ¿no? A menor altitud, menor profundidad. ¿Sí? Muy bien. Y hablando de la orogenia, el otro movimiento es el orogénico, que son movimientos básicamente horizontales asociados a los diversos procesos que se producen en las márgenes de las placas tectónicas, ¿no? Estos movimientos son de este tipo. Al producirse estos movimientos, la corteza, que era así, tiende a elevarse, ¿sí? Pero básicamente por el empuje de movimientos de tipo que horizontal, ¿sí? ¿Dónde se produce? Se produce en las márgenes de las placas tectónicas, ¿sí? En las márgenes de las placas tectónicas. Pero para que entiendan justamente la orogénesis, yo digo que se produce en las márgenes de las placas tectónicas, ¿no? Y es que, según varias teorías, la corteza es un mosaico de placas tectónicas, ¿sí? El primero en exponer que los continentes eran producto de una sola placa tectónica anterior fue Wegener, ¿no? Quien nos habla de la famosa Pangea, ¿no? En donde se decía que era un solo continente, pero después se inicia la deriva continental y la Pangea se va fraccionando, y esto ocurre en millones de años, ¿no? Se va fraccionando hasta dar origen a estos continentes, ¿no? Los primeros continentes que se formaron fueron la Eurasia y Gondwana, y luego ya pues los que conocemos, ¿no? Wegener pues señala que además defiende su tesis amparándose en restos fósiles, ¿no? Con- Como que los continentes encajan como piezas de rompecabezas, y también la edad de las rocas, ¿no? Eh, entonces, Wegener nos dejó un gran avance, pero a lo que yo iba, ¿no? Que hemos dicho que la orogénesis ocurre en las márgenes de las placas tectónicas, ¿no? Y los primeros en hablar de este término de placas tectónicas, ¿sí? Son Harry Hess, porque no están los nombres acá, Harry Hess y Tuso Wilson, ¿no? Ellos son los dueños de esta teoría, ¿no? Harry Hess y Tuso Wilson nos señala que la corteza es un mosaico de placas tectónicas, ¿sí? Las cuales, si observan ustedes por las flechas, se desplazan en diferente dirección, ¿sí? Si observan acá, hacia arriba, hacia abajo, en diferente dirección. Diagonal, ¿sí? Estas placas se mueven a razón de un promedio. Este movimiento, el movimiento orogénico, es un movimiento mucho más veloz que el epirogénico. Nosotros hemos hecho 5 centímetros cada 100 años, ¿no? Aquí el promedio de movimiento de las placas tectónicas es de 5 centímetros cada año. Cada año. Mira, el otro es cada 100 años, ¿no? Entonces es un movimiento mucho más, digamos, rápido que el movimiento epirogénico, ¿correcto? Entonces, ya que se le llama márgenes de placas tectónicas a estas de acá, ¿no? Estos de acá, estas que están, correcto, estos también. Entonces, todos son márgenes de placas tectónicas. Y en estas márgenes es que se produce justamente la orogenia, ¿ah?
según la teoría de placas, hay placas oceánicas, como la placa pacífica o la placa Nazca, ¿sí? Y hay placas continentales como la norteamericana o la sudamericana, ¿no? Estas placas se mueven en diferentes direcciones y al moverse algunas chocan, se observa. En cambio, otras se alejan unas con respecto a las otras. ¿Mm? Entonces, la orogenia se relaciona mucho con las placas tectónicas y todo lo que ocurre justamente en sus márgenes. ¿Ya? Ahora sí regresamos para que entiendan, porque si no voy a hablar en chino. Volviendo entonces, los movimientos orogénicos son movimientos horizontales asociados a diversos procesos que se producen en las márgenes de las placas continentales. Allí, en las placas continentales, dan lugar a formación de fallas, fosas marinas, etcétera, ¿no? Bueno, ya hemos hablado, se fundamenta en la teoría de las placas tectónicas. Allí, los materiales rocosos sufren muchas deformaciones. Algunos, acuérdense, hemos dicho, se desplazan, se dislocan, se deforman, ¿no? ¿Y por qué? La pregunta es, ¿y por qué ocurren estos movimientos orogénicos? ¿Por qué las placas se mueven de un lugar a otro? ¿Por qué se desplazan, se alejan unas con respecto a otro o otras chocan? Bien, el origen, ojo, el origen de el tectonismo y la orogénesis está no en la corteza, sino está más abajo. Está en la astenosfera, región donde se producen, dice, las famosas corrientes de convección. ¿Alguna vez han visto una olla de agua hirviendo? ¿Y cómo el agua se mueve de forma circular dentro de una olla cuando comienza a hervir? Comienza tú, ¿no? Pero si uno es muy observador, se va a poder dar cuenta que lo que está pasando es que el agua está circulando de forma, o sea, forma circular. Entonces, esas son corrientes convectivas, ¿ya? Las mismas que se forman o similar a las de una olla de agua hirviendo. Ah. Entonces, estas corrientes de convección provocan que justamente la corteza se haya agrietado, porque hay una corriente que va para allá y otra corriente que va para allá. Y entendemos que la corteza es como un barco que está semi hundido en la astenosfera o manto superior, va a estar expuesta a la influencia de estas corrientes, ¿ya? Y por eso es que, clac, se raja. Llega un momento en que una jala para la derecha, la otra jala para la izquierda, y en ¡ploc! Se parte en dos y se forma una gran falla. ¿Me entienden? Así es como se produjo entonces el quebramiento de la Pangea, ¿no? Que hablaba algo de Wegener sin saber qué lo provocaba y cómo lo provocaba. Y los continentes pues se fueron formando, ¿no? Debido a ese agrietamiento, pero también otros factores como el movimiento pues convectivo de la astenosfera en diferente dirección. ¿Sí? Y es que se han ido desplazando en diferente dirección. Bien, ahora, hemos dicho que la orogénesis ocurre en los márgenes de las placas tectónicas o límites. ¿Cuántos límites
existen en las placas tectónicas. Tenemos el límite convergente, divergente y transformante. Los límites convergentes, voy a regresar un ratito. Ay, caracho. Acá. Los límites convergentes son estos de acá con rojo, ¿sí? Estos con rojo. Estos son los límites convergentes. Son con mucha actividad sísmica, volcánica, etcétera, ¿sí? Sobre todo sísmica, ¿no? Por acá ocurrió en la placa filipina, por acá ocurrió en este límite acá, allá, no, en este de acá es que se activó y se produjo el terremoto de Tailandia, ¿no? Entonces ahí, estos límites son los límites convergentes. Si ustedes se dan cuenta, las placas están chocando y con mucha actividad sísmica. Y nosotros Perú, ni hablar, bueno, miren, la placa Nazca choca con la placa sudamericana. Entonces, nosotros estamos en una zona altamente sísmica porque es un límite activo, ¿no? Un límite convergente. En cambio, estas de acá o estas de acá, vemos que la flecha se aleja. Estos son los límites divergentes, ¿ya? Pero acá, voy a borrar ahora sí para que den cuenta. Acá, miren, una hacia arriba, la otra hacia abajo, ¿sí? Y debo decir que aquí, en los fondos oceánicos donde están las dorsales, hay muchos de estos movimientos secundarios, hacia arriba, hacia abajo, bastantes, ¿ya? Estos movimientos hacia arriba, hacia abajo, dan origen a las fallas transformantes, ¿sí? Las llamadas fallas transformantes. Límite transformante, ¿ya? Entonces, ya visto en el planisferio, vamos de nuevo, y entonces existen tres límites: convergente, divergente y transformante, ¿ya? En los convergentes, donde las placas chocan, ¿sí? Se produce dos fenómenos: subducción u obducción. ¿Cuándo se produce la subducción? Cuando las dos placas, cuando una placa es oceánica y la otra placa es continental. Una está arriba, una está abajo y la otra está arriba. Placa sudamericana y placa Nazca, ¿correcto? Entonces, cuando hay una placa continental, que es la placa sudamericana, acá está el mar, y la otra placa es una placa oceánica, la placa menos liviana, que es la placa Nazca, supongamos, la placa Nazca, se mete como una cuña, se subduce, dice. La otra se hace como un pliegue, ¿no? Entonces se encorva, ¿ven? Una se encorva, la otra se mete. Aquí se forma una fosa marina, ¿sí? Y los materiales que de la placa Nazca que se van desplazando hacia abajo, finalmente llegan a esta parte, ¿sí? A esta parte que es la astenósfera. Y al llegar a esta parte, que es la parte ya del manto, al encontrar altísimas temperaturas, se funden, ¿sí? Se funden, totalmente se funden, se vuelven magma, ¿sí? Por eso que se dice que este límite, ojo, anótenlo, es el límite destructivo, convergente o destructivo. ¿Por qué? Porque se destruye parte de la corteza, ¿ya?
se destruye parte de la corteza. Esta zona se le llama subducción, ¿ya? Subducción. Cuando una es la placa continental y la otra es la placa sudamericana continental y la otra placa es oceánica, como la placa Nazca, ¿ya? Y la obducción, ¿cuándo se produce la obducción? La obducción se produce cuando ambas placas son continentales y se autodestruyen. Si se autodestruyen, ¿ya? Se autodestruyen. Entonces, este punto, entonces se genera ya no una subducción, sino se produce una obducción. Un ejemplo, un ejemplo de obducción, lo vamos a ver en el mapa. Me voy a ir al mapa. Vuelvo al mapa, ya. Entonces, un claro ejemplo de subducción es la placa Nazca con la placa sudamericana, ¿sí? La placa Coco acá con la placa continental, ¿sí? Entonces aquí hay subducción. Pero miren acá, perdón. Es que no se nota mucho, ¿eh? Acá. Ya. ¿Qué placa es esta? Mira, acá no dice qué placa, es esta. Toda esta es una sola placa. ¿Sí? Toda esta es una sola placa. Y la India forma parte de esta placa indo-australiana. Entonces, ¿y acá qué placa tenemos? La euroasiática. Entonces, acá hay dos placas que continentales. Y dos placas continentales. Entonces, estas placas chocan y se produce la obducción. Por eso que esta placa de aquí es altamente sísmica, esta zona. Toda esta zona es sísmica, ¿correcto? Miren, sísmica, Japón, a su diablo, ¿no? Acá, esta es la placa, acá, ¿sí? Acá, acá. Toda esta zona, por eso es que la mayor parte de los sismos más bravos son toda esta zona de acá, ¿no? Entonces, se producen sismos, pues, de mucha magnitud, al igual que aquí, en la zona de la placa Nazca y la placa, pues, sudamericana, ¿ya? Bien, regresamos. Entonces ya sabemos qué es la abducción y la subducción, ¿no? Ahora, ¿a qué fenómenos dan origen? Cordilleras. ¿Por qué? Porque ante la presión, no solo se destruye, ¿sí? Parte del material, sino parte del material le sale joroba, ¿sí? Le sale joroba. Este es en abducción, pero cuando es subducción, la continental le sale joroba, ¿sí? Las jorobas son pues las montañas, ¿sí? Entonces las cordilleras. Las fosas, como les decía, en la parte de los frentes de ambas placas, ¿no? Son las fosas. Las fallas son los dislocamientos, las grietas que tienen la corteza por todos lados. Las fallas hay por todos lados, ¿sí? Dislocamientos, ¿sí? Dislocamientos. Por todos lados, la placa tiene fallas, ¿sí? Fallas. Y los más temidos, los sismos, ¿no? Y como yo le decía, el material que se funde, finalmente se convierte en magma. Esto da origen a una cámara magmática. Las cámaras magmáticas son las raíces ¿de qué? De los volcanes. Por lo tanto, se produce también actividad volcánica. Sí. Bien. Lo que yo expliqué, ¿no? La obducción,
Se produce por el choque de la placa indo-australiana y la euroasiática. Entonces, en la zona del Himalaya, donde justamente chocan ambas placas, se produce la abducción. Y en la zona de los Andes se produce la subducción. En el límite divergente ahora, los límites divergentes. Los límites divergentes básicamente se encuentran en el centro de los océanos, ¿sí? Océano Índico. A ver, ese No. micrófono. ¿Qué? Ese micrófono. Oh, ¿qué cosa te voy a dar? Ese micrófono, alumno. Apague su micrófono. Entonces, les decía que básicamente se encuentran en el centro de los océanos, ¿sí? Se le llama divergente porque aquí las placas, ¿qué cosa pasa? Se alejan, ¿no? Se alejan con respecto una de otras. Al alejarse, producen estas grietas, estas fallas. Estas fallas se le llama rift valles o rift nada más, que son las fallas centrales, las grandes fallas que encontramos pues en los océanos. ¿Ah? Entonces, este límite se le llama límite, repito, divergente. Ah, no, perdón. Límite divergente. ¿Qué pasa en el límite divergente? Ahí donde se aleja. Le decía que se forma una gran falla, ¿no? En el centro. Esta falla se llama rift o valle de Rift. Por este rift, el material de la astenosfera, esta roca fundida, comienza a salir por esta grieta, ¿sí? Y entonces comienza a rellenar justamente estas grietas, ¿ya? Comienzan a rellenar estas grietas. Al rellenar estas grietas, dan origen a las llamadas dorsales, que son cordilleras submarinas. Pero estas cordilleras, a diferencia de las cordilleras que se forman en los continentes, en estos límites, a diferencia de estas cordilleras, estas son por abultamiento, no son plegamientos, porque son roca nueva, ¿sí? Roca nueva, corteza nueva, joven, que se va formando producto de la salida, ¿no? del magma hacia el fondo oceánico. Y así es como se forman las dorsales, ¿no? El océano se expande y eso no se detiene. Por lo tanto, la orogénesis en esta zona tampoco se detiene. Por eso que la zona de mayor cantidad de erupciones volcánicas no son las zonas de límites convergentes, si no Arequipa estaría frita, ¿no? Y también Moquegua y Tacna, sino las zonas de mayor actividad son los límites divergentes. Ahí en la zona de donde dije, de las dorsales, donde se produce ¿qué? La expansión oceánica. Entonces, en estas zonas hay dorsales, hay fallas, pero también hay vulcanismo. Acá le falta vulcanismo. Vulcanismo. Y por último, hay movimientos sísmicos, pero obviamente en menor cantidad y proporción que en la zona convergente. Y tenemos el límite transformante. Son las zonas donde no se crea ni destruye litósfera, donde las placas están rozando constantemente. En el centro hay una falla, ¿sí? Hay una falla. Esta falla es la falla transformante. La falla transformante más famosa del mundo
está acá. A ver, ¿cómo se llama esa falla? En el chat. A ver, en el chat. Así es, la famosa falla de San Andrés, exacto, ¿no? La falla de San Andrés, ¿ya? Muy bien. Bien, antes de pasar a vulcanismo, vamos entonces a resolver, y me dan un ratito, ¿sabes qué pasa? Que estoy mal. Tengo que ir, chicos, al club, al baño un ratito, y ustedes vayan, por favor, resolviendo, pero sí, ya tiene que ver con lo que hemos estudiado. Vayan resolviendo un ratito, por favor. Y van poniendo la clave, la 1 y la 2, ¿ya? La 1 y la 2 tiene que ver. Usted tiene su separatita ahí, por favor, la 1 y la 2, ¿ya? Y me dan unos minutitos.
Muy bien, a ver. La E, 3 y 4, ¿no? A ver, ¿qué dice la 3? El litoral occidental de Estados Unidos está expuesto a una intensa sismicidad, ¿no? Sí, hemos visto en el mapa, ¿no? Lo hemos analizado bien. Y Juan de Fuca es una placa oceánica que se subduce debajo de una placa continental, ¿no? Entonces, debajo de la placa norteamericana, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a la segunda, a ver el otro. A ver, acá, en el ejercicio número 2. Chicos, ¿dónde se ubica el Himalaya? En Nepal, ¿no? En Asia. Fíjense bien, placa filipina. ¿Dónde está la placa? La flaca. La placa filipina está acá, ¿no? El Himalaya ya les ayudo, está por acá, pues en Nepal, ¿no? ¿Ah? Esta es la India. Esta es la India, pues. A ver, ya, les ayudé un poquito, ¿ah?
¿Hasta dónde llega la placa indo-australiana? A ver, fíjense, ¿hasta dónde llega esa placa? Los vuelvo a ayudar. ¿El Himalaya en qué placa está? ¿En la placa india? Profesora, disculpe, su micro está apagado. Ahí, ya, está bien. Gracias por pasarme la voz. Ya, entonces, a ver, volvemos, ¿sí? La primera, la placa euroasiática abarca toda la península del Indostán. Esta es la placa euroasiática. Y si vemos, la India no está en la placa euroasiática. Por lo tanto, es falso. ¿Ya? Bien. La otra. Entonces, la primera es falsa. El límite occidental de la placa filipina occidental corresponde a fosas. Todas las zonas de subducción están en rojo, que son todas estas de acá, ¿no? Y estas de acá. Y es donde se forman justamente fosas. Entonces, la respuesta es verdadera, ¿ya? Luego tenemos la placa antártica, es una de las más estables. Sí, porque aquí, si bien es cierto, hay sismos, no son, digamos, no es altamente sísmica. La zona de divergencia, por lo general, todas estas zonas de divergencia no son altamente sísmicas. Las zonas altamente sísmicas son las zonas de convergencia, las rojas. Por lo tanto, es verdadero, ¿no? Entonces tenemos falso, verdadero, verdadero, ¿no? Algunos marcaron la E porque dice el sector más boreal de la placa indo-australiana se ubica el Himalaya, ¿no? El Himalaya está acá justamente, ¿no? En el límite más boreal. ¿Qué significa más boreal? Más norte de esta placa. Por lo tanto, era verdadero, ¿ya? Listo. Ahora sí pasamos a vulcanismo.
Bien, el vulcanismo es el desplazamiento del magma desde la astenosfera hacia la superficie a través de grietas, dice, y fisuras. Se origina en zonas, como hemos visto, tanto en las zonas de divergencia como convergencia. Y yo les dije que donde hay más vulcanismo en la zona de divergencia, ¿no? Por el rift sale pues el magma, ¿no? Principalmente. Este vulcanismo, este proceso, también llamado magmatismo, se da de dos tipos, intrusivo y extrusivo. Intrusivo, también llamado plutónico, anoten plutónico, magmatismo intrusivo o plutónico, es cuando el magma rellena y se consolida en cavidades y fisuras, ¿sí? En cavidades y fisuras. ¿Ya? Entonces acá tenemos cavidades y fisuras. Entonces todo lo que estamos viendo es plutonismo o magmatismo intrusivo, dando origen a lo que se conoce como un plutón. Por eso se le llama plutónico. Todas estas geoformas que he marcado se llaman plutones en general, no como decir mujer, pero hay mujeres, una se llama María, la otra se llama Rosa, igual acá. Todos son plutones. Y los plutones que tienen forma como de lenteja o hongo se llaman lacolitos. Los horizontales se llaman SIL. Los extensos se le conoce como batolitos, ¿sí? Y los casi verticales o diagonales o verticales se le conoce como diques, ¿no? Pero todos, repito, son plutones, ¿ya? Todos son plutones. Ahora, tenemos el magmatismo extrusivo, cuando el magma es impulsado por las corrientes convectivas y asciende hacia la superficie. Entonces, el extrusivo es cuando logra el magma salir y erupcionar en la superficie a través de un volcán, ¿sí? Entonces, los volcanes pues son la manifestación más clara del vulcanismo que extrusivo. El vulcanismo extrusivo da origen también a geoformas, como colada de lavas, mantos de lava, colada de cenizas, pumitas o piedras pómez, ¿no? Antiguamente, en el siglo XX, hasta que apareció las limas, ¿no? Las abuelitas, ¿no? Y las mujeres de esa época se limaban los callos, perdón, con la piedra pómez, ¿no? Con eso. Ahora no, ahora existe la lima, ¿ya? Bien. Para ir terminando ya geografía, los sismos. Dios santo, los sismos, ¿no? Los sismos, también llamados seísmos, son o se definen como un proceso, dice, paulatino, progresivo y constante de liberación súbita, pero son súbitos, ¿ah? De energía mecánica, ¿no? Debido a los cambios en el estado de esfuerzos. ¿Por qué? Porque si ustedes agarren su mano izquierda y derecha en forma de puño y comienzan a presionar las dos, ¿no? Y entonces hay dos fuerzas, la derecha empujando a la mano izquierda. Y si ustedes sin necesidad de mover hagan presión, se va a mover por sí solo, ¿sí? Va a llegar un momento en que va a comenzar a moverse sin que ustedes hagan el movimiento. Entonces, esos esfuerzos finalmente, ¿no? Van a provocar desplazamientos súbitos, ¿no? De la corteza. Y ahí es donde entonces se produce los sismos, ¿no? Entonces, básicamente, los materiales de la corteza ceden y se produce el movimiento. Cuando hay una subducción,
básicamente la corteza, en el caso de Perú, ¿no? La corteza que se voltea así, se va deformando, quiere regresar a su sitio inicial, como regresar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque acá la está empujando así. Entonces, cuando esta quiere regresar y ese esfuerzo de querer regresar, es que se produce el sismo, ¿no? En la zona de las fosas, por ejemplo, porque hay diferentes procesos, ¿no? Entonces, los sismos son esos movimientos vibratorios, ondulatorios de la corteza, ¿no? Que se producen por la liberación súbita de energía, ¿sí? Todo sismo tiene un punto de origen. Siempre está en una falla, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una falla, ¿no? ¿Sí? En un ángulo de falla. Entonces, aquí se produce la liberación de la energía súbita. A esa zona se le llama hipocentro y siempre está en el fondo de la corteza, ¿sí? En el fondo de la corteza. Cuanto más profundo es el hipocentro, pues le conviene al hombre, porque los efectos en las superficies van a ser menores. Pero sí, como en el terremoto ahí de Tailandia, 13 kilómetros, creo, 15 kilómetros de profundidad nada más. Es el hipocentro, es muy superficial, cerca a la superficie, olvídense, ¿no? Por eso hemos visto que se han caído los edificios como si fueran nada más cascadas, ¿no? Entonces, igual que en Haití, ¿no? Que tuvo 11 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, Dios nos libre a nosotros un sismo con un foco de 15 kilómetros nada más. Los sismos que nosotros hemos tenido son sismos de profundidad de 30 y tantos, ¿me entiendes? 31, 33, pero de 15, wow, ni de 20, ¿ah? Ni siquiera de 20 que tengamos, Dios santo, ¿ya? Entonces, y también obviamente depende de la energía, la cantidad de energía liberada, ¿no? Son varios factores. Entonces se le llama hipocentro, ¿sí? Ahora, las ondas inmediatamente se desplazan y hay un punto más cercano donde llega la onda del hipocentro. Este punto se le llama ya en la superficie epicentro, ¿sí? Entonces hay dos puntos, el profundo hipocentro, ojo, con el nombre que voy a decir, hipofoco, foco, el foco en sismo también le llaman, o hipofoco, ¿sí? Entonces, hipocentro, hipofoco, foco. Y el epicentro o epifoco también le llaman, ¿ya? Ese es otro nombre, epifoco. Bien, todo sismo digamos, se proyecta a través de ondas. ¿Cuántas ondas tenemos? Tenemos las ondas P. En realidad, yo siempre le digo a mis estudiantes, son dos sismos, ¿no? Ya de la universidad, dos sismos. Y a todo el mundo le digo, son dos sismos, no esperes que sea uno solo. Entonces, siempre van a llegar las ondas P. Si las ondas P, si lo primero que tú percibes es fuerte, no vas a creer que las que van a llegar después van a ser suaves. Muévete y desplázate inmediatamente, ¿no? Tienes pocos segundos para salvar tu vida, ¿no? Entonces, las ondas P o primarias son las que obviamente llegan primero. Se le llama longitudinales y anoten lo que voy a decir, o de comprensión, de comprimir, comprensión. En el sismograma, estas se grafican así, recto, porque ellas no se desvían, ¿ya? No se desvían. Son las ondas P, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se desvían y llegan directo, porque esas son rápidas, pues, ¿no? Porque ellas atraviesan sólido, líquido, gaseoso, todo cuerpo, ¿sí? Recto. Encuentran gases, encuentran agua, pasan. Entonces llegan primero y es la que te hace decir, ¡ah, temblor! ¿Sí? Correcto. Entonces, pero después
llega otro grupo de ondas, que son las transversales, ¿sí? Estas también se producen en el hipocentro, todas llegan del foco, ¿sí? Pero ¿qué pasa con estas ondas? Estas ondas que las vemos acá, ¿sí? Si ustedes observan, se refractan, o sea, se desvían. Ta, 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 ta. Y han visto en el sismograma, ¿no? En el sismograma sí, sí, el sismo es así, pero el sismo comienza así y después madre, ya, ¿no? Entonces, esas ondas son las de sacudimiento, que son las secundarias, que son las que el sismo hacen que el sismo se mueva, pues y se muevan las estructuras para aquí, para allá. Pobre casa, ¿no? Entonces la que está más cerca y pobre edificio, se viene abajo, los que están cerca a la zona del epicentro, ya estoy hablando de la superficie, ¿no? Entonces, en el sismógrafo tenemos las ondas P graficadas así, y miren y las ondas S, las de sacudimiento. Ahí está. Y el sismograma sale así, ¿no? Finalmente, ¿ya? El esquema final. Ahora, pero hay lo que se conoce como superficiales, ¿sí? Estas no siempre se llegan a formar, ¿ah? En Perú no se han formado, gracias a Dios que no se han formado, ¿ya? Superficiales. Por lo general suele ocurrir cuando los focos o hipofocos son muy superficiales. Y entonces las P o las S se juntan a partir del epicentro. Por Dios, ¿no? Entonces el sismo te mueve así y te mueve así. ¿Ya? Estas son las superficiales. Entonces, el esquema de las superficiales. Eso quiere decir que el sismo te está moviendo de arriba a abajo y imagínate qué va a quedar en pie si son dos movimientos que se juntan. Para acá y para acá. ¡Fua! Todo se derrumba, pues todo se viene abajo. ¿Ya? Entonces son las peores. Son las peores. Como Dios nos libre, ¿no? Que se fueron unas superficiales en Perú. Ya no lo contamos, de verdad, ¿no? Entonces, estas son las famosas Rayleigh y las Love, que se han formado en los sismos de mayor magnitud y de menor profundidad de los focos, ¿no? Caso Haití, caso el último, ¿ya? Y hay otros sismos Profesora, también que se han... Sí, entre esas dos, ¿cuál es la más peligrosa? las Rayleigh, siempre. Gracias. Estas, las Rayleigh, las Rayleigh, las Rayleigh. Bien. ¿Cómo se mide un sismo? Bueno, un sismo se mide varias escalas. Tenemos la más antigua. No, perdón, voy a comenzar por la más antigua. La más antigua era esta, la escala de Mercalli codificada o escala de intensidad, ¿sí? Intensidad, que mide la intensidad del sismo, ¿sí? Esta es la más antigua porque aún todavía no se habían creado las de magnitud. Entonces se medían los sismos y se siguen midiendo por los daños ocasionados, los efectos en las estructuras y el nivel de percepción de las personas, del movimiento, del sacudimiento, esa percepción. ¡Ah, qué fuerte! ¿No? ¡Ah, qué fuerte! Porque la luna, se cayeron las cosas, todo, ¿me entiende? Entonces, esa es la escala de que mide por la percepción de las personas del sacudimiento que hace el sismo y efectos en la estructura y la morfología. Se mide del 1 al 12 en números romanos, ¿no? Del número al 12 en números romanos, ¿ya? Donde uno obviamente no se cayó nada, no sacudió mucho, o ni siquiera muy poco lo sintieron, muy pocas personas lo sintieron, lo percibieron, y 12 se cayó todo, cataclismo total,
¿me entiende? Porque es por efectos, ¿ya? Hubo derrumbe, deslizamiento, huaico, así como el terremoto del 70, ¿ya? Aluviones, ¿no? Porque en realidad fue un aluvión, no huaico, corrijo. Luego tenemos la de... ¿Y por qué modificada? Porque hubo Mercalli, crea una y después la perfecciona, ¿no? Mercalli modificada, la perfecciona. Y tenemos de ahí las de magnitud. La más antigua es esta del siglo XX, creada por Richter, ¿no? Originalmente corresponde a la escala de Richter y mide la energía liberada del foco. En una escala logarítmica, lo que hace, dice que los niveles asignados no tengan un comportamiento lineal. Bueno, en la actualidad permite medir sismos de 6. En realidad puede medir sismos hasta el de Tailandia. Hemos visto que ustedes buscan los informes de este sismo, sale escala local, 8 creo que salía, 8, sale más, sí, sale 8.1 creo que salía. Y decía, magnitud de momento 7,7, ahí está, 7,7 y creo que con la de Richter 8. O sea, sí mide, o sea, no quiere decir que no mide. Lo que pasa es que en la actualidad se usa, no debería decir permite, ¿no? Sino se usa para sismo de menor magnitud. ¿Por qué? Porque en realidad ahora ya en pleno siglo XXI dice que el margen de error de Richter es mayor cuando los sismos son de mayor magnitud. Por eso es que el de Tailandia arroja como 8.1, creo. Y en cambio la de magnitud de momento, como es al momento que se produce el sismo, es más exacta, sí, es más exacta. Y por eso es que se opta por medir, los países optan por medir sus sismos con esta escala, que ya es más avanzada, es la norteamericana, ¿no? Creada y que utiliza 3 variables matemáticamente hablando. Entonces, al utilizar más variables, más exacta, ¿no? Entonces, dice, y justamente se relacionan con la geometría de la falla, la profundidad del foco y el desplazamiento máximo producido por el sismo, 3 variables, ¿no? Y es al momento en que se está produciendo el sismo, basada en la medición de energía total que libera un terremoto, llamado momento sísmico. Entonces, esta de aquí es la más aceptada a nivel ya mundial, ¿no? Para medir los sismos, sobre todo de gran magnitud, ¿sí? Dice, sin restricción. Muy bien. Y pasemos ahora a los tsunamis. Han hecho películas, ¿no? Esta tiene una película, ¿no? Varias películas que creo que tiene sobre el tsunami de Indonesia del 2004, ¿no? El de Sendai en Japón fue peor el 2011 que ¿no? El tsunami es un fenómeno que ocurre en el mar generado principalmente por un disturbio sísmico que impulsa y desplaza verticalmente la columna de agua, originando un tren de ondas largas. ¿Es cierto así como en las películas que se ve que las aguas retroceden? Sí, claro, en el cine, en Hollywood exagera, pero sí retroceden. Las aguas retroceden y después regresan en forma de olas y hasta ha habido tsunamis de hasta 30 metros, ¿no? De altura, ¿no? Entonces, el sismo hace temblar el mar, dice, y ese fenómeno desplaza hacia la superficie una gran masa de agua, ¿no? Se forma, dice, una oscilación que se propaga a gran velocidad bajo la superficie. Aspirada el agua, dice, se retira de la orilla. Esta vez se retira de la orilla. Al acercarse a la costa, la onda forma olas gigantes, ¿no? Entonces, se retira el mar, ¿ven? Es cierto que se retira el mar y luego retorna violentamente en forma de olas gigantes. Como repito, entre los mayores está el de Indonesia, el de Sendai, el de Chile, ¿no? Remoto de Chile, que han sido el de Alaska también. Muy bien, para terminar, los últimos sismos de mayor magnitud en el Perú.
En el siglo XX tuvimos el del 1970 y en el siglo XXI el del 2007, ¿no? El del 70 tuvo 30 kilómetros de profundidad, el foco, ya ven, o hipocentro, acuérdense, ¿no? Y en este caso el foco en el de Ica fue de 39, más profundo, ¿sí? El epicentro estuvo a 50 kilómetros. También depende mucho ojo, del efecto que tenga en la población y en nuestras ciudades, la distancia del epicentro. No solamente el foco, sino, nosotros a lo que nos ayuda mucho es que la mayoría de los sismos, casi la total, sí, en realidad casi la totalidad de los sismos de mayor magnitud, han estado en el fondo oceánico, ¿sí? Entonces eso también nos ayuda, ¿no? Porque no está justo debajo de la ciudad, ¿no? Entonces, a 40 kilómetros, miren, al oeste de Chincha. Este de aquí fue más profundo, pero más cerca. Este es menos profundo, pero un poco más lejos. La energía liberada con escala de Richter, 7,8. Ahora, si este sismo hubiera sido medido hubiera existido la de magnitud de aumento, denlo por hecho que hubiera arrojado menos, ¿ya? Hubiera arrojado menos. 7,5 hubiera arrojado, ¿ya? Pero bueno, este fue medido con la magnitud local, ¿no? O Richter. Acuérdense que este es magnitud local, ¿no? Y en cambio este sismo ya fue medido con la de magnitud de momento, 7,9. Es el de mayor magnitud de la historia del Perú, ¿no? Medido científicamente, ¿no? En cuanto a la escala, acá sí llegó a 8, pero es que acuérdense que la destrucción depende mucho de la vulnerabilidad de la población, ¿no? Y ahí cabían en Chimbote pues muchas casas hechas de adobe en esa época, ¿no? Y sobre todo el alud, que luego se transformó en un aluvión que sepultó todo Yungay, ¿no? En cambio aquí la escala fue 7. Si hablamos ya de impacto, 67.000 muertos, imagínense. Acá 597, la comparación, 150.000 heridos, 1.800 heridos. Obviamente eso depende, después como repito, de la vulnerabilidad, ¿no? 800.000 personas sin hogar, ¿se imagina? Acá 91.000. 95% de viviendas de adobe destruidas, bueno, acá cientos de miles de damnificados, ¿ya? Esos son los dos sismos de mayor magnitud e intensidad que ha tenido la historia del Perú en los últimos siglos, ¿no? Muy bien, ahora sí pasamos al ejercicio número, vamos a hacer el 4, el 3 lo dejamos porque por cuestiones de tiempo hay que avanzar cívica.
Si ya lo tienen, van colocando la clave. Para que diga magnitud de momento tiene que tener el símbolo de la MN, ¿no? Por favor, ¿sí? Esa es la aclaración. A ver, revisen su clave. Perdón, la MW. Muy bien. ¿Cuál es la clave? A ver qué nos dice Kaori. La E. Ivana corrige. Tiene que tener el símbolo de magnitud de momento, ¿ya? Para que, pues claro, ahí dice magnitud nada más. Pero acuérdense que hasta 6.5 se utiliza Richter, ¿no? Y para los de mayor magnitud se usa, pues, la escala de magnitud de momento. La de magnitud de momento la podemos utilizar, o sea, se puede utilizar desde un sismo pequeñito hasta el más grande, pero por lo general, ¿no? Se utiliza la magnitud local de Richter para sismos de menor magnitud, ¿no? Porque es más rápida también para, matemáticamente hablando, para poder medir. Lo que pasa es que con sismos de mayor magnitud, el margen de error es mayor porque se satura, ¿ya? Bien, claro, el epifoco, acuérdense que epifoco es epicentro. Y el epicentro siempre está donde en la superficie, ¿no? Ahora, si acá dice, a ver dónde estamos, 40 kilómetros al oeste de Chilca Cañete, ¿no? Entonces, estamos hablando de que entonces estamos acá en el mar y siempre entonces está en la costa y el fondo marino, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo marino. ¿Sí? Entonces, aquí, más o menos a 40 kilómetros oeste, ¿no? Si esto es Chilca, correcto, 40 kilómetros al oeste, ¿no? Epifoco. Entonces, se localizó en la superficie oceánica, ¿correcto? Entonces, orientación, ¿no? Al oeste de Chilca. ¿Ya? Entonces, como yo les expliqué, los sismos, la mayoría de nuestros sismos se encuentran en el fondo, acá en la superficie del fondo oceánico. Entonces, el hipofoco, ¿no? En profundidad aparece, sí, 34 kilómetros en el fondo oceánico, ¿no? Entonces, este sería el foco y este sería el epicentro, ¿ya? Muy bien.
Listo. Ahora sí pasamos a cívica, pero repasamos las claves, porque nos falta una clave, ¿no? Ya. Listo. Muy bien. Dejamos de compartir. Muy bien. Y pasamos, está cortito, a ver, si está súper corto. No hay problema. Vamos a compartir. Listo. Ay, ya. Los derechos humanos. Vamos, seguimos con los derechos humanos. Ah, ¿está mi micrófono prendido? ¿Sí? Ah, sí, sí. Vamos, continuamos con los derechos humanos y ahora vamos a analizar cuáles son esos instrumentos internacionales con los que nosotros también contamos para defender y garantizar los derechos humanos a nivel del Perú y del mundo. Y el primer documento es declarativo, por lo tanto no es obligatorio, ¿sí? Y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Esta fue aprobada en la Tercera Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Esta consta de 30 artículos, ¿sí? Estos 30 artículos se dividen en derechos del individuo, los derechos civiles y políticos, las libertades políticas y los económicos y sociales. Como ustedes pueden ver en esta Declaración de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, sí, básicamente son derechos de primera y segunda generación, que se aprobaron en esta tercera asamblea, ¿no? Ahí están estos derechos, los civiles y políticos, derecho a la participación política, libertad de tránsito, derecho a la intimidad, el derecho a la igualdad, a la propiedad, ¿no? Etcétera. Y tenemos los económicos, sociales y culturales, al trabajo, a la educación, a la seguridad social, pues, etcétera. Esta declaración, como repito, universal de los derechos humanos, tiene un carácter voluntario, ¿no? Entonces los países voluntariamente fueron incorporando en su legislación estos derechos. El Perú lo hizo por primera vez en el año de 1959, ¿no? Por resolución legislativa 13282, ¿no? Eh, Luego, es recién, después de eso, miren, es recién en la Constitución de 1979 en que estos derechos, ¿no?, se incorporan por primera vez en el Perú en una constitución, ¿no? Constitución política del Perú. Entonces, primera vez en el 59 y se vuelven constitucionales ya en 1979. Ya. Esta declaración universal de los derechos humanos, junto con los pactos internacionales, forman lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Los pactos solo son dos, los derechos civiles y políticos y los derechos sociales y económicos, ¿no?
Estos pactos que han sido suscritos como los países sí tienen carácter vinculante, a diferente de este que es declaratorio, ¿no? Entonces, todos los países que han adoptado estos pactos tienen la obligación de cumplirlo, ¿sí? Los derechos civiles y políticos entraron en vigor el 23 de marzo de 1976, mientras que los social y económicos entraron en vigor el 3 de enero de 1976. Ambos pactos en su artículo 1 señalan que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y que según este derecho tienen la libertad para elegir su estatus político y lograr su desarrollo económico, social y cultural, ¿no? Entonces tenemos que el máximo documento de derechos humanos a nivel mundial es esta Carta Internacional de Derechos Humanos que contempla la declaración y los pactos internacionales. Uno declarativo y el otro vinculante. Significa vinculante, ojo, vinculante significa obligatorio. A nivel internacional, además de estos instrumentos legales, tenemos un organismo para garantizar la paz mundial, que es la Corte Internacional de Justicia. Es un órgano judicial o jurisdiccional y el objetivo es arreglar las controversias o situaciones internacionales que puedan conducir al quebramiento de la paz. Podríamos señalar entonces que son un fracaso, ¿no? Cuando hay guerras como la de Ucrania, ¿no? Rusia o el conflicto, pues, palestino-árabe, ¿no? Entonces ahí hay un cuestionamiento, ¿no? Y esta corte está encargada de decidir conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico que puedan haber entre los estados. Pero también actúa como órgano consultivo, ¿no? Y puede emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas. Pero su principal función es decidir, ¿no? Y tomar decisiones con relación a las controversias que pueda haber el Estado. Recibe las demandas de los estados contra otros estados. Aquí solamente acuden los estados, no los gobiernos que representan a los estados. ¿Dónde está la sede? La sede está en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. Actualmente, la Corte tiene 15 magistrados que son elegidos por la Asamblea General, un grupo de los que no sé cuántos exactamente escoge la Asamblea, y el otro lo escoge el Consejo de Seguridad, ¿no? Estos 15 magistrados ejercen jurisprudencia durante 9 años. A nivel de América tenemos una convención que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José. Esta fue suscrita por los países americanos en el año de 1969, pero entró en vigor en el año de 1978, o sea, imagínense, después de 9 años, ¿no? Lo que pasa es que toda convención para que entre en vigor, pues tiene que tener la suscripción de la mayoría de los países que forman. Entonces, por eso que básicamente se demoró, ¿no? Esta convención, para su cumplimiento de los derechos que establece la convención, tiene 2 organismos, ¿sí?, que forman parte de esta convención y se creó en la misma convención. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cada una tiene una función diferente. La comisión es un órgano, dice acá bien claro, no judicial. Básicamente es un órgano de observancia. Observa el cumplimiento de los derechos humanos dentro del continente americano. Pero también es un órgano de promoción de los derechos humanos.
y defensa de los derechos humanos. Claro, pero una defensa no en el ámbito judicial, ¿sí? No en el ámbito judicial. Entonces, como no es judicial, ¿no? Entonces, observa, promueve, defiende los derechos humanos, ¿no? Para lo cual, pues, invita a los países a reflexionar sobre los casos que ellos reciben. Y además emite recomendaciones, ¿no? Emite recomendaciones para que se restituya el derecho. Emite informes y recomendaciones. Anoten ya, emiten informes y recomendaciones. De tal manera que si, por ejemplo, la comisión recibe una denuncia, no, sí, pues una denuncia, un caso de violación de derechos humanos o de una entidad, ¿sí? O de una entidad, esta comisión evalúa el caso, evalúa y emite un informe y una recomendación al Estado o al gobierno que representa a un Estado para que se restituya el derecho. Pero como es una recomendación nada más, el Estado tiene la potestad de recibir esta recomendación y actuar de acuerdo a esas recomendaciones, pero también tiene la facultad de no hacerlo, ¿correcto? Entonces, la comisión, ¿qué hace? Una vez que emite recomendación e informe, si el Estado se encuentra renuente a recibir y hacer lo que dice esas recomendaciones, entonces la comisión deriva el caso a la Corte, ¿sí? Lo deriva a la Corte. Entonces, agotada la instancia de la comisión, agotado las negociaciones directas con el Estado, ¿no? Entonces, pasa ya a la parte judicial. Si yo quiero presentar una denuncia, lo voy a hacer en Washington, D.C., ¿sí? Integrada por esta comisión, tiene 7 miembros. Entonces, voy a la comisión, presento mi caso, ¿ya? Como persona individual puedo hacerlo, o como una entidad privada, ¿no? Incluso el mismo Estado puede también presentar, el procurador, ¿no? Puede presentar también su caso. Cuando el Estado es el agredido, ¿no? Pues todos podemos recurrir, tenemos derecho a recurrir a la comisión. Deriva el caso. Y la Corte, bueno, la Corte sí es un órgano judicial, ¿sí? Su función principal es examinar, emitir sentencias sobre caso de violación de derechos humanos. ¿Quiénes pueden recurrir directamente a la Corte? Los Estados partes y la comisión, ¿sí? Entonces, como repito, nosotros vamos a ir acá a la comisión. Si agotada su trabajo la comisión, lo deriva a la Corte. Pero ¿quiénes pueden ir directamente a la Corte? No nosotros, sino solo los Estados. ¿Quién va a hacerlo por nosotros? Presentar nuestro caso. Quien presenta nuestro caso en la Corte es la comisión. El fallo de la Corte, ojo, es definitivo e inapelable. La sede está en San José de Costa Rica y está compuesta por 7 jueces cuyo mandato es 6 años. ¿Sí? Entonces ya saben que nosotros también, agotada la instancia, pero para eso nosotros tenemos que agotar hasta el Tribunal Constitucional, ¿correcto? Hasta ahí tenemos que agotar todo, ¿ya? Agotadas esas instancias, entonces recurrimos a la Comisión, ¿ya? Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente tenemos esta carta, la Carta Democrática. Esta carta no es un documento vinculante, pero sí es un compromiso de los países americanos con la democracia. Fue suscrita justamente aquí en Lima después de que cae la dictadura fujimorista, ¿no? Y ha sido ratificada después ya en varias oportunidades por los países americanos. Y como les dije, es un compromiso de los gobernantes con la democracia, porque la democracia es la base de la defensa de los derechos humanos y la dignidad. Recoge los aportes de la Carta de la OEA
y expresa la demanda de los pueblos por el derecho a vivir en democracia. Ustedes dirán, esta carta también ha fracasado por el caso de Venezuela, ¿no? Es una herramienta, además de actualización de la Carta Funcional, pues, de la OEA. Bien, finalmente, y ahora sí, terminamos diciendo que en el Perú también, así como a nivel internacional, en el Perú hay organismos estatales y organismos de la sociedad civil que protegen los derechos humanos, ¿no? Actualmente son 82 organizaciones que forman parte de la sociedad civil, que forman parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Entre ellos está Manuela Ramos, que defiende a las mujeres, ¿no? Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos, Asociación Negra de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal, entre otros. Son 82 los organismos no gubernamentales. Hay también a ONGs aquí adentro también en estos organismos, ¿no? Otros que no son ONG, pero sí son organizaciones que promueven los derechos humanos, ¿sí? Y que son de la sociedad civil. A nivel del Estado, no nos olvidemos que tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos, por ejemplo, a Indecopi, ¿no? Que también son organismos que defienden los derechos humanos, ¿no? La defensa del consumidor, en el caso Indecopi, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo, ¿sí? A nivel del Estado, ¿sí? Muy bien, hemos terminado. Le doy las claves, ya no hay tiempo para resolver los problemas, los ejercicios. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Uy, vamos a descansar, ¿no? Ya no nos vemos hasta mayo, creo. Hasta luego. No, la última semana de abril, ¿no? Nos vemos. Gracias, Chao, profesora. Chao. Hasta luego.